Buenos días, amados hermanos y amigos, que la paz y la bendición del Señor sea sobre sus vidas. Amado hermano y amigo que se está ahí conectando, mientras ustedes se van conectando, mientras ustedes ahí van llegando, quiero, eh, quiero darles la bienvenida a este tiempo, a este momento, a esta mañana de bendición, a todos aquellos que nos ven, a todos aquellos que están ahí con nosotros, conectados en este tiempo. Quiero de verdad bendecirlos en este tiempo. Quiero de verdad que deseo que el Espíritu Santo sea sobre sus vidas. En esta mañana de bendición, en esta mañana de victoria, en esta mañana de gozo, de verdad que bueno es que nos volvamos a unir, nos volvamos a ver, volvamos a gozarnos y a través de la palabra y podamos crecer en la palabra. Por eso, mi amado hermano y amigo, yo deseo que la gracia y la bendición del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté en esta mañana con usted, esté esta mañana con sus vidas, esté esta mañana bendiciéndolos, llenándolos de su gracia, llenándolos de su misericordia, llenándolos de su protección. Y en esta mañana de gozo, en esta mañana de bendición, nuevamente para todos aquellos que no estaban conectados, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que están ahí conectados, a todos aquellos que están ahí conectados con este devocional. Yo le voy a pedir que ahí donde está, vamos a empezar orando. Vamos a empezar dándole la bienvenida al Espíritu Santo por todas sus bondades, por todas sus bendiciones. Y le pido que ahí donde está cierre sus ojos. Le pido que ahí donde está cierre sus ojos para que usted que está ahí, podamos invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas. Cierre ahí sus ojos y vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por tus bendiciones abundantes. Padre, gracias por tus misericordias. Señor, en esta mañana, mañana de bendición, mañana de victoria, mañana, Señor, que tú has escogido para hablar a nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos asistas, Señor, tú nos dirijas, tú nos llenes con tu presencia, con tu misericordia, para que nosotros en esta mañana recibamos de ti la palabra poderosa. Recibamos de ti, Señor, lo que tú tienes a nuestras vidas. Que esta palabra sea una palabra de poder, que esta palabra sea una palabra de gozo, que esta sea una palabra de llenura, de misericordia. En esta mañana, Señor, inúndanos con tu presencia. Yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos y espero que tu gracia, tu poder y tu misericordia esté sobre nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Mi amado hermano y amigo que está ahí ya conectado, los que van llegando, como usted ha visto ahí en el video, en la descripción, esta reflexión la he titulado Lecciones de una tempestad. Lecciones de una tempestad. Porque una tempestad, una crisis nos debe traer lecciones. Y esto es lo que vamos a aprender y esto es lo que hoy en esta mañana vamos a aprender de la palabra. Por eso quiero que vaya con su Biblia allí, sea virtual o sea física, al libro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a ver ese maravilloso pasaje. Marcos capítulo 34, versículo 35. En la Reina Valera 1960 tiene este título. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Y vamos a mirar a través de la palabra y vamos a mirar a través de la escritura lo que hace el Señor en nosotros.
lo que hace el Señor en medio de la tempestad. ¿Qué debemos aprender de una tempestad? Y mire lo que dice el versículo de la siguiente manera, el 35, en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¡Qué pasaje tan bello, mis amados hermanos! ¡Qué pasaje tan maravilloso! Porque este pasaje contiene una gran cantidad de verdades. Verdades que debemos aprender y poner en práctica cada día de nuestra vida. ¿Sabe? Dice la Escritura que cuando Jesús invita a aquellos que le seguían, a los discípulos, a pasar al otro lado, se levanta una gran tempestad. Se levanta una gran tormenta, pero en medio de esa tormenta el Señor toma las medidas necesarias, el Señor hace lo que necesita hacer y detiene aquella tempestad. ¿Saben? Muchos de ustedes y nosotros también hemos pasado o tal vez estamos en momentos de tempestad, de crisis. Pero el problema de la humanidad es que en tiempos de crisis, en tiempos de tempestad, en tiempos de congestión, no van al lugar indicado. Están muchas veces sin Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender hoy a través de este pasaje. ¿Qué lecciones, qué enseñanzas, qué reflexiones nos hace este pasaje? ¿A qué nos está invitando el Señor en esta mañana a través de su palabra? Y quiero que veamos detenidamente este pasaje y podamos aprender y podamos entender y también podamos colocar en práctica en nuestras vidas esta palabra. Es interesante mirar algo importante aquí. El primer versículo nos está diciendo que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Jesús le dio la orden. Y es aquí donde vamos a aprender lo esencial, lo importante. Y es que muchas veces van a nuestra vida a llegar tempestades, que muchas veces vamos a sufrir crisis por obediencia. ¿Sabe? Estos discípulos, estas personas que seguían a Jesús, cayeron en una tempestad por obedecer a Jesús, por buscar al Señor. Mire, mientras muchas veces, en la mayoría de casos, nosotros entramos en dificultades por desobedecer al Señor, estos discípulos fue todo lo contrario. Cayeron en tempestad por obedecer a Jesús. ¿Saben? Qué bueno sería que nosotros entráramos en tempestad o en crisis por obedecer al Señor. Pero desafortunadamente, la mayoría de veces que los seres humanos estamos en dificultades, que estamos en necesidades, es porque hemos desobedecido al Señor, porque hemos olvidado su palabra, porque lo hemos hecho a un lado. Qué bueno que las veces que estemos en crisis podamos decir,
Ha sido porque obedecemos, ha sido porque amamos, ha sido porque incluimos al Señor en nuestros planes. Pero la mayoría de veces entramos en crisis es porque desobedecemos al Señor. Y no hay cosa peor que entrar en crisis desobedeciendo al Señor. Porque vamos a ver, por eso les decía, hay unas lecciones que nos da esta tempestad. Hay unas lecciones que nos revela este texto. Pero como les decía, qué bueno es que entremos en la crisis, que podamos estar en medio de la crisis diciendo, estamos obedeciendo, estamos creyendo. Por eso, mi amado hermano y amigo que me estás escuchando, que me estás viendo, quiero decirte que en medio de la crisis debes estar obedeciendo. Que en medio de la tempestad el llamado es a obedecer. Que si entraste en una crisis porque Dios no te lo ordenó, porque Dios no fue el responsable, sino tus malas decisiones, entonces es momento de empezar a obedecer en medio de la crisis. ¿Sabe cuál es el problema? Que a la gente no le gusta obedecer. La gente no le gusta obedecer. Si no le gusta obedecer cuando está bien, cuando está en abundancia, cuando las cosas le están saliendo bien, mucho menos a la gente le gusta obedecer en medio de la crisis. A la gente no le gusta obedecer en medio de la crisis, y menos en medio de la abundancia. Pero el llamado del Señor es que Él nos está haciendo hoy el llamado a no solamente obedecer en medio de la crisis, sino que cuando pase la crisis debemos estar obedeciendo. Debe ser distinta nuestra perspectiva de vida, debe ser distinta nuestra fe en el Señor. Debe ser distinta nuestra vida transformada por el Señor, porque eso es lo que va a ser la crisis. Cuando salimos de la crisis, estamos transformados, estamos fortalecidos en obediencia, en fe, en amor, en aquel fruto del Espíritu. Eso es lo que debe hacer la crisis en nuestras vidas. Debemos vivir en obediencia. Pero para que cuando pase la crisis hayamos crecido en nuestra vida espiritual, hayamos crecido en nuestra comunión con Dios, hayamos crecido en nuestras relaciones con el prójimo. ¿Sabe? Este tiempo que vive la gente es un tiempo de crisis y que vive el mundo. Y estamos esperando que usted que nos ve allí y que yo que estoy de este lado, estemos obedeciendo en medio de esta crisis. Espero que cuando esta crisis termine, todos salgamos distintos, porque hemos aprendido a obedecer, porque hemos crecido en nuestra comunión con el Señor, porque hemos sido tratados en medio de esta crisis y salimos pulidos, distintos, mejorados. Ese debe ser el resultado. No como algunos están pensando, que algunos ya están diciendo a lo que se acabe este tiempo de cuarentena, a lo que podamos salir, entonces lo primero que voy a hacer es que me voy a ir a emborrachar, es que voy a ir a hacer esto, es que voy a ir a hacer lo otro, es que me voy a desordenar. ¿Se da cuenta? Eso prueba que no se ha sido obediente, eso prueba que no hemos sido transformados, tratados en medio de la crisis. Pero que usted y yo, a lo que termine este tiempo, podamos decir: somos diferentes, porque hemos crecido, porque aprendimos a obedecer en la crisis. Y si usted aprende a obedecer en medio de la crisis, va a saber obedecer en medio de la bendición. Va a saber obedecer en medio de la abundancia, porque ha aprendido a obedecer en la crisis. Entonces mire qué maravilloso esto primero que nos revela, que nos habla la palabra. Pero sabe una cosa que me parece también muy importante, que nos revela este pasaje. Y dice la Escritura, que oiga bien, y dice la Escritura que en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabe? En medio de la crisis, en medio de esa barca que se iba a hundir, en medio de esa tempestad, los discípulos llevaban la solución. Y la solución
era el Señor. ¿Sabe una cosa? El problema de muchos que entramos en la crisis es que no llevamos en la barca, es que no incluimos en esa crisis la solución que es el Señor. Muchos de nosotros, la humanidad, muchos, hoy están pasando por medio de crisis, pero no quieren incluir a Jesús como la solución de esa crisis. Muchos no queremos incluir al Eterno, al Salvador, como la respuesta a nuestra necesidad. Los discípulos llevaban la respuesta a su necesidad y fueron a buscar la respuesta, porque dice el texto que corrieron a llamar al Señor. Es decir, no se fueron a hacer otra cosa. No se fueron a ver cómo sacaban el agua tal vez que se les estaba entrando en la barca. No buscaron salirse de la barca. No, fueron a Jesús porque sabía que llevaban la solución. ¿Sabe qué pasa con nosotros? ¿Sabe qué pasa con usted y conmigo muchas veces? Que en medio de la crisis queremos buscar otras soluciones, soluciones humanas, que tal vez dan un buen resultado por el momento, pero que no son la solución definitiva a su necesidad y a su crisis. Cuando usted incluye a Jesús en medio de sus crisis, cuando usted lleva a Jesús en medio de la crisis, cuando usted lo incluye como la solución a la tempestad que usted esté atravesando, ¿sabe? En medio de esa tempestad, usted va a poder recurrir a su cuidado, a su respuesta, a su poder, a su amor, a su protección. ¿Sabe? La gente, hoy en día, la humanidad en medio de esta crisis, aún con todo lo que vivimos, no desea o no ha querido incluir, muchos no han querido incluir a Jesús como parte de la solución. Hoy tenemos la fe en otras cosas. La gente ha puesto la fe en los gobiernos. La gente ha puesto la fe en la ciencia. La gente ha puesto la fe en el patrón, en las empresas, en otros lados. Y no estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que no se deba apoyar en estos tiempos a través de estos organismos. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe no debe estar en ellos, porque ellos son soluciones humanas por momentos. Pero el Señor es una solución que permanece, es la solución definitiva, es la solución que usted y yo necesitamos. Así que si usted está en medio de su crisis, así que si usted está en medio de su necesidad, quiero decirle que la solución está en incluir a Jesús en medio de su tempestad, en medio de su crisis. Ahí es donde está la respuesta. Gracias a Dios que esos discípulos tenían a Jesús ahí y supieron buscar la solución. ¿Saben? Debemos incluir a Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, para que cuando vengan las dificultades podamos recurrir a nuestra solución. Lo podamos tener como nuestra ayuda, como nuestro refugio, como nuestra guía. Podamos tener esa fortaleza de parte de Él. Pero eso solo se puede recibir si incluimos a Jesús en nuestras vidas, en nuestra barca. Ese es el llamado en esta mañana a incluir al Señor en tu vida y en mi vida, para que cuando vengan los momentos difíciles podamos soportarnos en Él, podamos sostenernos de su mano, podamos recurrir a Él en tiempos de dificultad. Eso hace la crisis, enseñarnos que debemos incluir a Jesús en nuestra vida, en nuestros planes. Vamos a mirar lo siguiente también, cuál es esa otra lección que nos da la tempestad. Y la otra lección que nos da esta tempestad es que nos fortalece en la fe, nos ayuda a crecer en la fe.
Dice la Biblia que el Señor se levanta y calma la tempestad y luego confronta a sus discípulos diciéndoles que ustedes no tienen fe. Y yo creo que esto fue una gran lección para los discípulos porque después de esto su fe tuvo que aumentar. ¿Saben? Los tiempos de crisis, los tiempos de dificultad, los tiempos de necesidad aumentan nuestra fe. Tienen que aumentar nuestra fe. Porque son los momentos en que nosotros debemos estar confiados en que el Señor va a obrar y de seguro que va a obrar de una forma maravillosa en tu vida y en mi vida, en medio de la crisis. Es importante esto, hermanos, porque muchos tendemos a menguar nuestra fe en medio de la crisis. Tendemos a decir no se puede. Tendemos a decir Dios nos ha abandonado. Tendemos a decir no, es que Dios es muy malo, se ha ensañado contra mí. Tendemos a buscar la ayuda de otros y a poner la fe en otras cosas. Pero hoy le quiero decir que el Señor a través de esta palabra nos invita a que en medio de estas circunstancias, que en medio de tu enfermedad, que en medio de tu crisis, sea espiritual o sea económica, o en medio de tu dificultad que el Señor conoce, hoy esta palabra te invita a fortalecerte en la fe, a crecer en la fe, porque cuando tú tienes fe, porque cuando tú te fortaleces en fe y dejas que el Señor obre, vas a ver grandes cosas. Así como el Señor tiene el control y así como el Señor hizo con esta tempestad que la calmó, así tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, obrando en tu familia, obrando en tu necesidad. Pero tienes que creer que el Señor puede hacer la obra, que el Señor te puede ayudar. Es importante que este tiempo de necesidad nos ayude a crecer en la fe, nos fortalezca en la fe, que después que pase este tiempo podamos salir fortalecidos, podamos salir diciendo que creemos plenamente en el Señor, que creemos plenamente en su misericordia y en su bondad. Una vez el Señor les decía a sus discípulos, si ustedes tuvieran por lo menos un poquito de fe, siquiera un poquito de fe, siquiera del tamaño de una semilla de mostaza, ustedes harían grandes cosas, trasladarían los montes, harían grandes cosas. ¿Se da cuenta? Solo un poquito. El Señor no nos está pidiendo que es que nosotros debemos tener grandes cantidades de fe, sino solo un poquito. ¿Sabe? Porque en el reino de Dios, lo pequeño, lo poco, Dios lo transforma en mucho. Por eso, si tu fe es pequeña, pero es una fe genuina en Dios, vas a recibir una respuesta poderosa. Pero si tu fe es pequeña, oiga bien, pero es genuina con el Señor, vas a ver grandes cosas, grandes milagros, porque de eso se trata. Al Señor está diciendo que no lo mueven grandes cantidades de fe, sino está pidiendo lo mínimo de nosotros. Por eso el llamado en medio de esta crisis, dice, en medio de tu dificultad, es que nosotros debemos fortalecernos, aumentar nuestra fe, crecer en ese aspecto de la fe, en el cual muchas veces menguamos porque dudamos del Señor, dudamos de la solución que llevamos. Y como dudamos de la solución que llevamos, preferimos otro tipo de soluciones. Así que mi hermano y amigo que me está escuchando, este tiempo es para fortalecernos en la fe. Este tiempo es para que te vuelvas un gigante de la fe y creas que en medio de tu dificultad el Señor está obrando poderosamente. El Señor está obrando de una forma maravillosa. ¿Sabe una cosa? Y quiero finalizar
quiero finalizar o cerrar esta reflexión con lo siguiente. Mire, la Biblia dice que los discípulos iban en una barca, pero llevaban la solución, que era Jesús. Eso me recuerda también a Jonás. Jonás también iba en una barca y pasó lo mismo, se levantó una tempestad. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que Jonás no era la solución, sino el problema. Tanto así que dice la palabra que tuvieron que lanzarlo al mar, es decir, se tuvieron que deshacer del problema para que pudiese haber una calma de parte de la tempestad. Que nosotros en medio de la tempestad, oiga bien, en medio de la tempestad, seamos la solución y no el problema. Vuelvo y lo repito, que nosotros en medio de la tempestad nos convirtamos en solución y no problema. Ahí en medio de la crisis, en medio de su dificultad, que usted pueda ser la solución para su familia, que pueda ser la solución en el lugar donde usted se encuentra y no usted sea como Jonás, el problema. El problema. Porque no se le olvide que Dios, oiga bien, que Dios está dispuesto a ayudar a los obedientes en medio de la dificultad. Mi amado hermano y amigo que me escucha, quiero en esta mañana orar, que oremos, que cerremos esta palabra con una oración, pero con una oración de fe, con una oración que le evidencia al Señor que le creemos, que es nuestra solución, que estamos confiados y seguros en Él, aún en medio de nuestras crisis. Usted desde ya tiene que empezar a hacer la solución. Y con su actitud empieza a ser la solución. Así que ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tus misericordias, por tus bondades, Señor. Porque como dice la Escritura, así como se extienden los cielos sobre la tierra, así tú has extendido tu misericordia sobre nosotros, sobre esta humanidad, Señor. Padre, en este momento, yo te pido, Señor, que obres en medio de la necesidad de cada uno de los que nos escucha, de que nos ve, Señor, sobre la necesidad de cada persona que está en esta mañana conectada, sobre la necesidad de cada persona que recibe este mensaje. Que tú obres en medio de su, Señor, de su necesidad financiera, de su salud, Señor, si es que está enfermo. Que tú obres, Señor, en su familia. Que tú obres, Señor, en su vida si necesitas un cambio de vida. Señor, creemos, Señor, que en medio de esta dificultad que atraviesan muchos, Señor, dales la fuerza. Creemos que ellos tienen la fe suficiente, Señor, para ver tu gloria, para ver un milagro. Señor, en medio de estos tiempos nos llenamos de fe, nos llenamos, Señor, nos fortalecemos en creerte a ti, Señor, porque estamos seguros de que te veremos obrar de una manera poderosa. Te veremos obrar, Señor, tomando el control de este tiempo. Padre, gracias por la vida de cada persona que ahí está escuchando. Señor, los bendecimos. Señor, trae paz a sus vidas, trae calma a sus vidas, llénalos de fe. Señor, muéstrales tu misericordia y muéstrales, Señor, tu poder. Señor, que ellos puedan incluirte como parte de la solución, Padre. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por ello. Y que la bendición del Señor, y que, Señor, tu cuidado, Señor, tu guía esté siempre sobre cada uno de nosotros, Señor. Lo creemos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a convertirnos en solución y no en problemas, Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo bueno que has sido. Y creemos, Señor, que esta va a ser una semana de mucha bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Amado hermano y amigo, muchas gracias por haber estado aquí conectado en este tiempo. Como siempre les digo, para mí es un honor y es un privilegio compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y como siempre también les digo que de verdad espero que el Eterno les bendiga abundantemente. Entonces, de verdad que es un privilegio y bueno, por lo pronto seguiremos aquí conectados hasta que el Eterno lo permita. Recuerde que el Señor siempre tiene el control de la historia de la humanidad. Solamente debemos seguir creyendo. Mi amado hermano, que tenga un resto de semana bendecido y que la paz del Señor sea sobre su vida. Un gran abrazo para todos ustedes y miles de bendiciones.